Bien, en este video entonces vamos a presentar la metodología y pues cómo hacerlo paso a paso, la siguiente simulación en el programa Robodeca. Aquí estamos utilizando un robot Fanuc M20IA. El datasheet se encuentra en la descripción, o si no pues pueden buscarlo en la página del fabricante. Entonces esto es un proceso de manufactura, en este caso de las piezas ligeras. Tenemos una pieza en este caso que se requiere para verificar su forma de calidad, entonces necesitamos hacerle un escaneado lateral y un escaneado desde una vista superior. Para esto vamos a utilizar entonces el robot Fanuc, el cual es un robot de 6 grados de libertad. La pieza se mueve a través de una banda transportadora. En este video vamos a ver cómo se hace una banda transportadora. Es muy sencillo. Entonces vamos a ver la simulación. Vamos entonces a ejecutar nuestro programa. Él llega a una posición de escaneo y nuestro robot entonces va a hacer el escaneado lateral y finalmente el de la vista superior. Finalmente el robot llega a su posición de home. Vamos entonces a ver cómo se hace. Bien, entonces para hacer esto simplemente vamos entonces a crear una nueva estación. Para cambiarle rápidamente el nombre podemos presionar la tecla F2 y podemos cambiarle el nombre. En este caso vamos a poner no sé, ejemplo video. Entonces lo primero que necesitamos es entonces añadir un robot. Para esto entonces tenemos dos opciones: darle aquí en la carpeta para buscarlo desde la librería local de Robodeca, o darle aquí en este icono de mundito que nos va a llevar a la librería online. Bien, entonces aquí podemos buscar tanto robots como estaciones. Estas estaciones ya son ejemplos que incluso podemos buscarlos dependiendo de lo que necesitemos. Por ejemplo, si necesitamos pintar, ya hay estaciones definidas para eso. Nosotros vamos a cargar un robot. En este caso queremos un robot de 6 grados de libertad. Entonces podemos, por ejemplo, ponerlo aquí como los ejes o los grados de libertad. Vamos a poner que 6 DOF y vamos a usar cualquier robot. En este caso nosotros usaremos el Fanuc M20IA. Entonces vamos a darle abrir y le podemos darle abrir o descargarlo. Nosotros podemos abrirlo directamente en el programa Robodeca y él de manera inmediata nos carga nuestro robot. Ahora bien, ya tenemos nuestro robot. De hecho el robot puede ser manipulado aquí justamente. Vemos que él tiene un eje final que lo podemos manipular y él se moverá, ¿de acuerdo? Este entonces sería la muñeca del robot. En este caso necesitamos una herramienta, que en este caso para nuestra aplicación de escaneado entonces va a ser una camarita. Nosotros la vamos a exportar localmente de la librería de Robodeca. Suele guardarse en documentos, Robodeca. Aquí tenemos la librería local y vamos a buscar nuestra esta. Bien, listo. Él automáticamente nos la adapta a el robot. De esta manera entonces ya vemos que podemos manipular la herramienta, que en este caso es la cámara. Muy bien, de manera que entonces ya tenemos nuestro robot, tenemos nuestra herramienta seleccionada, que va a ser nuestra cámara. Entonces vamos a empezar a ponerle algunos puntos o digamos targets que van a indicarle al robot a dónde debe dirigirse, de acuerdo. Vamos a darle un punto para que él automáticamente calcule una trayectoria hasta ese punto y además entonces pueda mover el robot. Vamos primero a declarar un target. Este target va a ser home. Vamos a cambiarle aquí
y vamos a decir que va a ser nuestra posición home o posición de reposo del robot. Nuestra posición de reposo será esta, ustedes pueden elegir la que ustedes deseen, y entonces queremos que este tenga justamente esta posición que tiene ahora nuestra herramienta. Entonces queremos que la tenga también la posición de home, ¿de acuerdo? Entonces le podemos dar a este tab enseñarle la posición actual, de manera que el home está ahí. Si por ejemplo yo muevo el robot, ¿sí?, y le digo que vaya a home, ¿sí?, entonces él automáticamente va a esa posición. Vamos entonces a definir una posición o un punto del espacio que va a ser el punto que vamos a llamar acercamiento, es decir, él llega a su posición de home y antes de aproximarse al objeto va a pasar por un punto, el cual vamos a llamar acercamiento, y luego irá entonces a proceder con el escaneo de la pieza. Bien, antes de hacer esto entonces vamos a cargar una mesa, o bueno, en este caso necesitamos cargar una banda transportadora. Entonces para esto vamos a buscarla en nuestra librería online. Aquí también podemos buscar objetos que necesitemos. Por ejemplo, vamos a usar una banda transportadora. Pueden usar cualquiera de estas. Para este ejemplo vamos a usar esta. Si no les abre de manera directa, entonces descárguenla y la guardan en la carpeta del RoboDK. Bien, aquí entonces vamos a posicionar la mesa en un punto, digamos, del espacio. Naturalmente nosotros, dada la aplicación en la industria, lo que estemos realizando, entonces no lo vamos a hacer, digamos así, tan a la ligera, sino que deberíamos poner la mesa dependiendo pues de las condiciones, ¿verdad? Bien, entonces ya aquí vamos a tener nuestra mesa. Debemos asegurarnos, por supuesto, que la mesa, o digamos el sitio donde vamos a escanear la pieza, esté dentro del volumen del trabajo de nuestro robot. Para hacer eso entonces podemos darle doble clic aquí en el robot, y aquí entonces el espacio de trabajo aquí está señalado como no mostrar. Podemos decirle que lo muestre en la muñeca, en la brida o en la herramienta, cualquiera, ¿sí? Podemos usar el que nosotros necesitemos. El mínimo, digamos en este caso, es el de la muñeca, sería el espacio más pequeño, y vemos que en efecto, digamos la mesa o este punto en el espacio en el que va a estar nuestra pieza a escanear, entonces va a estar dentro del volumen de trabajo, lo mismo que si está en la brida o en la herramienta. Bien, ahora entonces ya tenemos nuestra cinta transportadora en el RoboDK. Las cintas transportadoras son básicamente otro robot. Aquí de hecho se muestra como un robot, y también se compone aquí del pilotaje de un mecanismo, ¿de acuerdo? Ese mecanismo, de hecho, si nosotros lo movemos, vamos a ver cómo hay un eje, que en este caso sería el conveyor belt, es decir, la correa, que básicamente la correa es el robot, ¿de acuerdo? Entonces en este caso se puede mover con ese eje articular. Lo que queremos entonces es poner un objeto, y que además digamos, en la medida en que la banda se mueva, entonces también el objeto se mueva. Bien, entonces ahora para añadir el objeto vamos a añadir un nuevo eje de referencia, el cual va a estar digamos orientado bajo la misma posición que nuestra banda. Entonces de esta manera, en la medida en que movamos el eje de articulación, que en este caso es la banda para nuestro robot, que es la cinta, pues ya la estructura pues de la cinta, ¿verdad? A lo que me refiero. Entonces de esta manera entonces vamos a abrir un objeto. Nosotros vamos a usar uno de la librería de RoboDK, y además es el que necesitamos para nuestra aplicación. Vamos entonces a abrir nuestra pieza, la cual vamos a poner en la posición de nuestro podemos moverla más al centro, más a un lado, ¿de acuerdo? Nosotros la vamos a poner ahí justo en esa posición. Bien, entonces de manera que en la medida en que ya
movamos el pilotaje articular de la banda, entonces también se moverá nuestro objeto. Bien, entonces vamos a definir, por ejemplo, la posición. Esta es nuestra posición de inicio y vamos a definir nuestra posición final. Bien, ya tenemos entonces digamos en la pieza, en el punto donde nosotros vamos a hacer el escaneado con el robot. Entonces justo ahí en ese punto vamos a añadir un target, como ya lo hemos visto, que esto nos permite mover digamos el robot, que en este caso es la cinta, y por ende la pieza, hasta este punto. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, no sé, sitio de escaneo, ¿vale? Este sitio de escaneo, entonces vemos que se creó allá arriba, ¿de acuerdo? Pero nosotros lo queremos aquí, justamente donde está. Entonces vamos a decirle que tome por favor la posición actual. Y ahora entonces el sitio de escaneo está aquí. Si yo le doy a inicio y le digo que vaya a sitio de escaneo, algo muy importante es que debemos darle que es un objetivo axial, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos aquí nuestra pieza en la posición de escaneo. Voy a decirle entonces que tome por favor la posición actual. Aquí ya se tomó la posición del sitio de escaneo, ¿de acuerdo? Entonces si yo le doy por ejemplo inicio y le digo que vaya a sitio de escaneo, él va a el punto, ¿de acuerdo? De esta manera entonces necesitamos crear un programa que nos mueva la pieza desde aquí hasta el punto final, es decir, necesitamos crear el programa de la banda transportadora. Para crear un programa es muy fácil, simplemente le damos aquí, ya se nos creó un nuevo programa, él automáticamente me generó uno, ya que solo tengo un target, entonces él asume que lo que yo quiero es hacer un movimiento, y además como ese target es uno de movimiento lineal, entonces el programa automáticamente crea el programa, ¿de acuerdo? Sin embargo, básicamente este programa es un move joint, es un movimiento articular, eso lo podemos encontrar aquí, aquí en donde damos añadir instrucción, y es instrucción de movimiento articular. Lo que hace es mover digamos crear el programa una instrucción de que el robot se mueva hasta esa posición, tal y como lo hicimos como con el robot en home. Bien, entonces de esta manera si le damos control R, que entonces automáticamente se va a ejecutar el programa 1, que es el programa de mover el objeto, nuestra pieza de escaneado, hasta el punto de escaneado por medio de la banda transportadora. Bien, ahora necesitamos entonces que nuestro robot escanee el objeto. Entonces nuestro robot ya sabe ir a home, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a señalar una posición que vamos a denominar acercamiento. Esta posición de acercamiento es una aproximación al área de trabajo, y luego entonces ya vamos a proceder a hacer el escaneo. Bien, en nuestro caso esa va a ser nuestra posición de acercamiento. Vamos a enseñarle entonces a nuestro robot a que vaya allá. Vamos a añadir entonces un target. Nos aseguramos que siempre se cree bajo el robot FANUC, de acuerdo, que no se creen los targets en otro robot, en este caso es en el FANUC, y vamos a ponerle por ejemplo es el target de acercamiento. Nuevamente él lo crea automáticamente ahí, o si no le damos clic derecho y enseñar la posición actual. De esta manera entonces nuestro robot ya puede ir a home y puede ir a su posición de acercamiento. Ahora vamos entonces a hacer digamos un escaneado de la parte lateral. Para esto entonces vamos a hacerlo por medio de varios targets. Hay una manera de hacer esto de manera rápida. Podemos ir a programa y vamos a usar control mayús T para usar esta opción. Dice enseñar objetivos sobre una superficie. Vamos a darle clic y vamos entonces de manera automática a ir acercándonos. Ese error
se soluciona de la siguiente manera. Vamos entonces a decirle que nuestro Tool Center Point, como ya vimos, lo que sucede es que el Tool Center Point está coincidiendo con el eje de muñeca, entonces necesitamos trasladar nuestro Tool Center Point, ¿de acuerdo? Nosotros en este caso vamos a hacerlo justo aquí donde termina este as. Es básicamente jugar con los valores o digamos en este caso con básicamente el rango de visión de nuestra cámara. Bien, aquí tenemos entonces el rango, en este caso dentro del límite del rango de visión de nuestra cámara. Entonces ya con esto entonces ya podemos proceder a ahora sí hacer nuestro proceso de escaneado sobre superficie. Entonces nuevamente vamos a ir a programa, vamos a enseñar objetivo sobre una superficie y vamos entonces a cuadrar. Aquí en este caso vemos que la cámara no está bien orientada. Con esto podemos cambiar la orientación, de acuerdo, y vamos entonces a hacer por ejemplo nuestro primer escaneo. Aquí el primer escaneo, luego debemos hacerlo acá, luego acá y finalmente vamos a hacerlo acá y luego vamos a tener nuestra vista superior. Bien, ahora le hemos hecho, ahí se crearon entonces todos los puntos de escaneo. Si le digamos que haya home, luego que vaya a su posición de acercamiento, luego que vaya al target 3, al 4, al 5 y faltó nuestro último target 6 que vamos a enseñárselo de la misma manera. Entonces vamos a nuevamente enseñar objetivos sobre una superficie y hecho. Bien, entonces ya con esto definido, nuestro robot puede ir a su posición de acercamiento, puede acercarse al target, luego al otro, ¿sí? Y luego entonces el superior y devolverse entonces a su posición de home. Necesitamos entonces para esto crear un programa para crear esa función, de manera que vamos entonces a crear nuestro programa. Vamos entonces a ponerle por ejemplo escaneo. En escaneo entonces vamos a añadirle una instrucción de movimiento articular y vamos entonces a asociarle de acuerdo el objetivo home, de acuerdo. Luego vamos a añadir otro de estos mismos
Nuestro programa. Hemos redefinido nuestra posición de home, de acercamiento, y finalmente pues digamos el último punto de acercamiento. Bien, ahora entonces lo que restaría sería hacer algunos ajustes, digamos, por ejemplo, en el último escaneo, en el escaneo de la vista superior, entonces sería pertinente, digamos, cuadrar la trayectoria del robot para que no dé esos giros que se presentan. Mientras tanto, para el video vamos a generar entonces un programa. Ahora lo que nos faltaría sería generar un programa que nos mueva la banda y cuando llegue al punto de escaneo entonces se ejecute nuestro programa, que en este caso vamos a ponerle el programa de banda. Entonces para esto vamos a crear un programa afuera. Este programa lo que va a hacer simplemente es vamos a añadirle una instrucción de llamado a programa y vamos a llamar primero banda, ¿de acuerdo? Finalmente entonces vamos a añadir una instrucción y vamos a añadir del llamar a escaneo. Entonces para esto entonces vamos a ejecutar todo el programa completo. En este caso lo llamamos programa 3. Entonces vemos que primero se ejecuta el primer programa banda que creamos. Una vez llega a la posición de escaneo, entonces se ejecutará el programa de escaneado. Esto llega, el robot llega, hace su labor y regresa a su posición de home. Muy bien, es así entonces como se hace.